de la biografía del padre José María Vilaseca, fundador de los Institutos Josefinos, por José Mónico Ruiz, misionero josefino, del año 1931. Capítulo 10. El padre Vilaseca resuelve hacer su fundación. Últimas causas determinantes, bases de la fundación. Las necesidades de la Iglesia mexicana siempre fueron grandes, principalmente desde que, por efecto de la Revolución, no venían sacerdotes de otros lugares que ayudaran a llevar el peso del sagrado ministerio para la salvación de las almas. Pero esta necesidad se hizo mayor y más urgente cuando, por efecto de la Revolución y de las ideas de libertad y de reforma que prendieron en la juventud, ésta dejóse llevar de la corriente de las malas ideas y no quiso dedicarse a los estudios ni sujetarse a la disciplina eclesiástica. Abandonó las clases donde debía aprender el saber sacerdotal. Y una multitud de jóvenes que antes estudiaban para el sacerdocio se convirtieron en médicos, cirujanos, licenciados, comerciantes, al paso que algunos se unieron al ejército, sirviendo en uno de dos bandos en los que estaba dividido. En ese tiempo, la pluma del padre Vilaseca no descansaba un momento. Antes bien, seguía imprimiendo nuevas obras que servirían de valladares y de obstáculos a la corriente impetuosa de la maldad. Entretanto, el corazón de los prelados de toda la nación estaba amargado y sin saber a qué medios recurrir para evitar que el mal estado de las cosas progresara más de lo que hasta entonces había llegado. El ilustrísimo señor arzobispo de México, que acababa de regresar del destierro, verdaderamente no hallando manera de remediar tantas calamidades, y por otra parte, considerando que el estado de la Iglesia era deplorable a causa de la furiosa tempestad, y que en aquella sazón el futuro era incógnita, o más bien un camino muy escabroso, más que nadie se angustiaba. Un día, en que el ilustrísimo señor estaba más afligido, allá en su residencia arzobispal de la vecina población de Tacuba, llegó el padre Vilaseca presentándole una de sus obras y pidiéndole autorización para publicarla. El señor Labastida lo recibió con la misma amabilidad de siempre, pero sin poder ocultar la suma tristeza que en aquellos instantes embargaba su corazón. Tal estado de ánimo no pudo pasar desapercibido al padre Vilaseca, quien, a pesar del gran respeto que le tenía, se atrevió a decirle: Ilustrísimo señor, yo veo que vuestra señoría ilustrísima está muy triste. ¿Sería imprudencia si le preguntara el motivo? El señor Labastida, que tenía bastante confianza en el padre Vilaseca, le contestó tristemente: si la situación no cambia, será posible que nos quedemos sin culto católico, porque no hay ni una sola vocación para el estado sacerdotal. Y los pocos sacerdotes que han quedado, después de tantos trastornos, algunos han fallecido, otros ya están bastante avanzados en edad y los demás muy enfermos. Si esta es la causa de su amargura, contestó el padre Vilaseca, facúlteme, ilustrísimo señor, y yo daré sacerdotes a México. Está usted facultado, padre Vilaseca, repuso el prelado, y dándole a besar su anillo pastoral, se retiró a sus habitaciones. Pocos días después, hacían su retiro mensual las hijas de María, y el padre Vilaseca, como su director, debía presidirlo. A lo largo de la plática, con sensibles muestras de una fuerte emoción interna,
les dijo estas palabras: habéis de saber, hijas mías, que actualmente ya casi no hay sacerdotes, y los pocos que hay se están acabando. Ved ahí, yo he pensado abrir un colegio para formar sacerdotes, pero necesito fondos. Es necesario que vosotras me ayudéis con la cantidad de 10 centavos mensuales. Todas unánimemente acogieron con gran entusiasmo tan excelente y tan hermosa proposición. Al momento se procedió a hacer la primera colecta, que dio como resultado una suma bastante exigua, como era de suponerse. En el retiro del mes siguiente, les dijo el padre Vilaseca: hace un mes os pedí 10 centavos. Ahora lo que quiero es que tengáis muy buen ánimo para que vayáis por todas partes a distribuir estos prospectos, diciendo a cuantos aceptaren la idea que contribuyan a la obra con la insignificante y pequeñísima cantidad de tlaco, moneda que equivalía a 1,5 centavos. El prospecto decía así: nuestro colegio clerical, como lo indica su nombre, tiene la sola pero altísima misión de formar sacerdotes. Para lograrlo, solo admitirá en clase de internos a los jóvenes que puedan tener vocación para el estado sacerdotal. Y si bien es verdad que desde luego les proporcionará una educación del todo cristiana, lo es también que procurará dársela eminentemente eclesiástica, desde el momento en que cursen las clases de aquellos que se crean llamados para el alto ministerio sacerdotal. En una palabra, el colegio educará a los niños, porque está persuadido que obra el individuo en años mayores lo que aprende en los juveniles, y el colegio, como el clerical, los mirará además con el cuidado, respeto e interés que merece el que por su virtud, ciencia y vocación está destinado a ser un día un ministro del mismo Dios. En el retiro siguiente, después de verificada la colecta, dijo el padre Vilaseca: ya no me falta dinero, ahora necesito vocaciones. Traedme 12 niños, a quienes consideráis con vocación sacerdotal, pero que ellos quieran venir voluntariamente. Obedientes a su director, las hijas de María, cual palomas mensajeras, se lanzaron a los 4 ángulos de la capital. La secretaria, Cesaria Esparza, seleccionó inmediatamente a 2 de entre los niños de las escuelas fundadas por su mismo director. Pero como los prospectos volaron rápidamente por todas partes, en Querétaro uno de estos llegó a casa de una familia española, en donde había 2 varoncitos, el mayor de unos 12 años, llamado Francisco. Este, al regresar de la escuela, no hizo más que leer el prospecto y ponerse a dar saltos de alegría. Al verlo, su papá le dijo: o te ha caído la lotería o te has vuelto loco. Mejor si me lo hubiera sacado, papaíto. Mira aquí, dice que en México se va a abrir un colegio para sacerdotes y yo me voy para allá porque quiero ser padrecito. Fueron tales sus instancias que no hubo más que traerlo al colegio. El día de la salida, viendo el hermanito menor que ya estaba preparada la diligencia, comenzó a llorar, porque decía que él también quería venirse al colegio de padrecitos. Logró su intento, aunque no hubiera sido más que para estar en la inauguración. El padre Vilaseca, en su empeño de imitar las enseñanzas del divino maestro, hasta en esto quiso imitarlo, escogiendo como fundadores de su colegio a 12 niños pobres, humildes, sencillos, llamados al clerical, como fue llamado Natanael al apostolado.
Los 12 pequeños apóstoles admitidos en el colegio fueron los siguientes: Ernesto Aguilera y Miguel Portillo de México, Laureano Monroy y Teófilo Martínez de la Villa de Guadalupe, a Ricardo Abeleira de Puebla, Hilarión Barajas de Guadalajara, Miguel Vega de San Luis Potosí, Inocencio López de Guanajuato, Juan de Dios Tola, José María González y Luis Ordóñez de la Hacienda de Denengui, Sabino y San Nicolás respectivamente, y Francisco Arcaute de Querétaro. Las bases sobre las cuales el padre Vilaseca se propuso fundar el colegio clerical fueron 7: 3 sobrenaturales, 2 legales y 2 económicas. Las sobrenaturales eran: primero, plena confianza en Dios, que quería glorificar a San José. Segundo, piedad ilimitada hacia la concepción inmaculada de María, quien le impulsaba a dar a conocer a su virginal esposo. Tercera, persuasión de que sus obras eran, con toda verdad, la obra de San José. Las legales: permiso de sus superiores religiosos. Segunda, consentimiento del ilustrísimo señor arzobispo de México. Las económicas eran las siguientes: el propagador y el sacerdocio católico, cuya suscripción mensual entonces era un real, es decir, 12 centavos. Segunda, la Asociación Universal de San José, cuya cuota mensual de cada socio era tlaco, es decir, centavo y medio. El padre Vilaseca explicaba estas bases del modo siguiente. Primera, plena confianza en Dios. Sí, porque desde entonces comenzamos a vernos envueltos en 100 y en 100 contradicciones que nos ofrecieron continuados actos de plena confianza en Dios, decía él. Pero por una gracia especialísima de nuestro buen Dios, la marcha de las cosas fue tal que las mayores contradicciones no nos arredraban por estar plenamente persuadidos que, queriendo el Verbo humano glorificar a su virginal Padre Señor San José, había llegado el tiempo de multiplicar toda clase de prodigios en su favor. Segunda, piedad ilimitada hacia la concepción inmaculada de María Santísima. Siempre lo hemos creído así, porque desde el principio que defendimos las glorias de nuestra grandísima Madre, la Inmaculada Virgen María, y procuramos que fuera conocida convenientemente por los católicos y por todos los que fuera debidamente honrada y glorificada, la gracia que ella, amorosa y como agradecida, nos concedió fue, sin duda alguna, el habernos comunicado un grande amor hacia su purísimo y virginal esposo, y juntamente haber sentido grandes deseos de darlo a conocer a todos los habitantes del mundo, si esto nos fuera concedido. Tercera, persuasión de que sus obras eran la obra de San José. En esta época de nuestra vida fue cuando comenzamos a tener que sufrir toda clase de contradicciones y en la que fue necesario superar mayores obstáculos. Así como por su parte, Señor San José debió comenzar a mostrar, como de hecho lo hizo, que las obras josefinas, así llamadas por nosotros, eran con toda verdad obra suya. Cuarto, permiso de sus superiores religiosos. Emprendimos nuestra fundación ayudado de 3 religiosos paulinos, discípulos nuestros, a quienes dábamos cátedra de Sagrada Teología y con las debidas licencias de los superiores religiosos. Quinto, consentimiento del ilustrísimo Señor Arzobispo de México. Con el debido beneplácito y con la protección de nuestro ilustrísimo y reverendísimo Señor Arzobispo Don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, abrimos nuestro colegio.
Sexta, el propagador y el sacerdocio católico. Después de haber vencido muy grandes dificultades, pudimos publicar la primera edición del propagador de la devoción a San José. Y como es una publicación tan sencilla como piadosa, que refiere las gracias que San José concede a sus devotos, desde el principio fue acompañada con tales favores del cielo que tuvimos que reimprimir por 3 veces la primera entrega. Y 1 año después vio la luz por primera vez el sacerdocio católico. Devota y sencilla publicación que tiene por objeto narrar algo sobre la dignidad sacerdotal, la santidad que debe acompañar a los ministros de Dios y la utilidad y necesidad de los sacerdotes para la salvación de las almas. La suscripción de estas revistas mensuales satisfacen su precio pagando 12 centavos cada mes. Séptima, la Asociación Universal de San José. El 19 de julio de 1872, 1 año después de fundado el propagador, fundamos, dice Padre Vilaseca, la Asociación Universal de los Devotos del Señor San José, llamada así para indicar que todos los hombres y mujeres de toda edad, clase y condición, sin exceptuar a los mismos difuntos, todos universalmente podían formar parte de la asociación. Los socios, que no pudieran pagar las revistas por no estar en posibilidad de hacerlo, satisfacen con la cantidad de tlaco, esto es, 1,5 centavos, que darán cada mes, cotizándose por decenas para pagar su valor de adquirir el derecho de leerlas. Con estas 2 últimas bases han quedado económicamente puestos los cimientos de todas nuestras obras emprendidas y considerándolas después de Jesús, María y José como el gran motor de todas nuestras obras josefinas. La fundación, pues, de todas las obras que en estos momentos emprendía el Padre Vilaseca era del todo según inspiraciones divinas y muy conforme al espíritu eclesiástico y a su estado religioso. No había, por tanto, que dudar de que tuvieran un éxito feliz. Y así, aunque pudiera ocurrir que fundar una obra tan grande sobre una economía tan pequeña, parecería cosa no muy aceptada, sin embargo, la divina providencia de un grano de mostaza puede hacer un arbolillo frondoso en cuyas sombreadoras ramas habiten gorjeando alegre las aves del cielo. Y por eso concluye, dice el Padre Vilaseca, la fundación del clerical era el dulce objeto de nuestras ansias, nuestro plan prefijado, con cierta seguridad moral. Creíamos que era igualmente el plan de Dios que había de llevarse a cabo. Así pues, con las bases que acabamos de plantear, quedan debidamente colocados los cimientos de nuestras obras josefinas.